first thing I'm going to do is to introduce the Dean of College of Communication, Dr. Bruno Teboul. Thank you. Good evening, everyone. My name is Bruno Teboul, and as Interim Dean of the College of Communication, I'd like to welcome you all to DePaul University and to this symposium on the events that led up to the 1988 plebiscite in Chile that effectively ended the 17-year regime of Augusto Pinochet. As all of us know, Chile's struggle for democracy was long and brutal, but finally came to fruition as a result of a confluence of a variety of factors, including some fairly clever political maneuvering on the part of the opposition parties in Chile, an especially creative and effective political advertising campaign that we're going to learn a little bit more about this evening, and of course, the ingenuity, the leadership, and the courage of Chilean patriots like our guest of honor this evening, Dr. Luis Mayra. Dr. Mayra, it's truly an honor to have you with us this evening. Thank you. There are several people that I would like to thank for their support. The Consul General of Chile, Dr. Rodolfo Montesinos, thank you so much for your support. There you are, thank you. And the Instituto Cervantes. I would also like to thank in advance the two moderators for our conversation this evening. From Notre Dame, Professor Samuel Valenzuela, thank you so much for joining us this evening. And of course, our very own Professor of Latino Media, Latin American Media in the College of Communication and Media and Cinema Studies, Professor Luisela Alvaray. Thank you both for agreeing to moderate today. And so none of this, of course, happens without the Global Initiatives Project support here at DePaul. Welcome again to everybody, and I hope you enjoy yourself. Thank you. Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta reunión. Quisiera expresar en el inicio mi agradecimiento a la Universidad DePaul en la persona de Esther Quinteros, que ha organizado este evento, incluyendo en ella a todos los organizadores y autoridades de esta sesión de trabajo. El tema que nos congrega es el plebiscito realizado en Chile el 5 de octubre de 1988. Hablar del plebiscito implica hablar de un proceso, por cierto, bastante más extenso, del cual Samuel Valenzuela y yo esperamos entregar algunos elementos. Pero lo que sí quisiera decir al iniciar mis palabras es que, en mi opinión, el proceso que condujo a la decisión del pueblo chileno a no dar continuidad en una consulta electoral, en un referéndum, a la permanencia del dictador Augusto Pinochet en el poder, luego de casi 17 años de mandato, en mi opinión representa uno de los procesos culminantes de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Uno podría organizar un evento en torno a alguno de estos procesos culminantes principales. Se podía incluir la derrota de Fulgencio Batista y el inicio del proceso cubano en enero del 59, en el que se podría incluir la Guerra de las Malvinas y sus consecuencias en Argentina en 1981, donde se podría señalar la negociación de Chapultepec, que puso fin a la guerra civil de El Salvador, con tantas decenas de miles de muertos, en 1992. O yendo un poco atrás, el proceso electoral mexicano de 1988, elección que dio inicio al proceso de transición que condujo a la alternancia en 2000. Podría uno seleccionar
algunos cuantos eventos. Mi percepción es que lo que condujo al fin del régimen militar en Chile y la decisión del pueblo chileno en octubre de 88 constituye uno de esos eventos indispensables de visitar. Visitar para entender América Latina y para mirarla con más profundidad en el tiempo que viene. Lo que voy a hacer es un análisis situado. Me informaba Esther que muchos de los participantes en esta reunión son estudiantes, que no han hecho cursos sobre la historia de América Latina, de modo que haré breves referencias iniciales al proceso de creación de los estados latinoamericanos y qué papel juega Chile en esa secuencia. Bueno, los que nos conocemos como latinoamericanos pertenecemos a 20 países, de los cuales 18 derivaron de la colonización española, uno, el más grande, Brasil, de la portuguesa, y otro, el más pobre, de la francesa, Haití. Hubo además, ustedes lo saben mejor que yo, los otros dos países que hicieron parte del proceso de independencia en este continente, anglosajones, primero en el siglo XVIII, en su último cuarto los Estados Unidos, y más tarde Canadá. Pues bien, el conjunto de los países latinoamericanos, estas 18 naciones que emergen entre 1810 y 1898 en la Guerra de España, en que participan Cuba, España y Estados Unidos, son países que tienen un patrimonio o una herencia común, que solo quiero subrayar mínimamente. Venir como nación independiente de un proceso colonial español fue algo muy distinto que haberlo sido en los tiempos de la expansión económica inglesa que condujo a la primera revolución industrial, de tal modo que la lógica del nacimiento de los Estados Unidos es completamente distinta de la que tienen los países hispanoamericanos, de raíz hispanoamericana. En este caso se trataba de una nación declinante, con un ejercicio absolutista del poder, que no transmitió ni permitió condiciones de instalación democrática en un proceso natural, hubo que construirla muy gradualmente, y el inicio, la partida de los estados nacionales en América Latina usualmente fue acompañada de falta de centralidad política, de inestabilidad, de fomento del caudillismo y de gobiernos militares. Frecuentemente tuvimos dictaduras y las democracias son en América Latina, algo propio de las últimas décadas. Y los convenios y acuerdos que la consolidan son también muy recientes. Sin embargo, hubo algunos países poco relevantes en la época colonial española que pudieron avanzar más rápido en la centralización política y en la construcción democrática. Tres de ellos, los más relevantes, son Costa Rica, Uruguay y Chile. Países enormemente secundarios en la etapa de gloria del Imperio Español y que a lo mejor por eso tuvieron mejores condiciones para, en su segundo comienzo en la vida independiente, hacer una implantación más rápida de las ideas que empezaban a prevalecer en Europa y en el mundo en ese momento. Lo concreto, y ahora yo me refiero específicamente a Chile, es que Chile tuvo una temprana implantación republicana. Tuvo un Estado en forma, como se decía por los historiadores del periodo de entreguerras, que limitó el periodo de desorden civil a no más de unos 10 a 15 años, y ya en la década de los 30 del siglo XIX el país tuvo una constitución estable que prácticamente duró hasta el golpe de 1973 con modificaciones importantes, y se estableció como un país republicano, lo recordaba Samuel en nuestra conversación del almuerzo, que abrió su Congreso, su Parlamento en 1811 y que solo lo cerró con ocasión del golpe de Estado
que derrocó al presidente Allende. Esta larga tradición democrático-liberal y republicana contribuyó al afianzamiento de partidos políticos fuertes, primero partidos conservador y liberal, como los hubo en la mayoría de los países de América Latina, y ya en el siglo XX partidos que expresaban a las clases medias y al centro político, como el Partido Radical o la Democracia Cristiana, y partidos de izquierda que también nacieron con fuerza en la primera o segunda década del siglo XX, dando lugar a un poderoso partido comunista vinculado al proceso soviético y a un partido socialista mucho más latinoamericano. El régimen político chileno fue estable y no tuvo ninguna anomalía o intervención de sus procesos electorales entre 1932 y 1973. Cada 6 años y 2 veces antes, porque murieron presidentes en el ejercicio del poder, celebrábamos rigurosas, participativas y respetadas elecciones. No había la regla del balotaje, y si un presidente obtenía menos de la mayoría absoluta, iba junto con la segunda mayoría a una decisión del Congreso Pleno, que siempre respetó la primera mayoría relativa. El país tuvo convivencia, desarrollo político, aunque fue perdiendo un dinamismo económico que fue más fuerte en las décadas del medio y el final del siglo XIX. Y se convirtió, al decir del más famoso de nuestros historiadores económicos, Aníbal Pinto, en un caso de desarrollo frustrado. Pudo ser un país con desarrollo temprano, pero fue derivando en mantenerse como un país en desarrollo, o como se decía en esos años, subdesarrollado. Pues bien, este país tenía un sistema de partidos conocido como los de 3 tercios. Nadie tenía mayoría absoluta, porque había un tercio que era más bien de derecha, otro tercio que era de centro y un tercero que era de izquierda. Ganaba el que lograba despuntar un poco más arriba que los otros 2. Y era un régimen improductivo en una buena medida, porque los tercios derrotados muy rápidamente se ponían de acuerdo para hacer una oposición eficaz, que permitía que hubiera muchos proyectos ingeniosos e interesantes, pero difíciles realizaciones de esos programas una vez que los presidentes llegaban al poder. Hubo, por tanto, disputas, conflictos políticos que fueron característicos y que a medida que avanzó el tiempo de la Guerra Fría y factores internacionales tomaron domicilio en el país, se fueron haciendo más complejos. Lo concreto es que este país republicano, este Chile republicano que existió hasta septiembre de 1973, fue conmovido desde mediados de los 50 por un consistente ascenso de las fuerzas de izquierda, y en particular por el liderazgo del más importante de los personajes de esta izquierda, que era Salvador Allende. 2 palabras para caracterizar a Salvador Allende. No era un revolucionario, no participaba de las lógicas de la acumulación militar y la vía armada. Fue tempranamente un ministro de Salud en el único gobierno de Frente Popular que hubo en América Latina en 1938 en Chile, y luego fue ininterrumpidamente desde 1945 senador de la República. Y fue, hacia mediados de los 60, el presidente del Senado de Chile. Una figura institucional y republicana, que sin embargo, por una tradición que es muy chilena, tenía compromisos profundos con el cambio social y con las posiciones de izquierda. Pero no era la suya una postura que entroncara ni con la Revolución Rusa ni con otras que tuvieron esa matriz. Él creía en la posibilidad de llegar al poder por la vía electoral y de provocar por esta vía, construyendo cada vez mayorías más sólidas, cambios profundos en lo económico y en lo social. Habló en su más importante texto político, su mensaje al Congreso del 21 de mayo de 1961, de un segundo camino al socialismo, distinto
del anterior y tradicional que arrancó con la Revolución Rusa, cuyos rasgos eran un socialismo en democracia, pluralismo y libertad. Emprendió, sin embargo, cambios muy profundos, porque la idea suya no era tampoco la de las socialdemocracias europeas. Creía que nuestros países necesitaban transformaciones radicales e impulsó la nacionalización del cobre, profundizó la reforma agraria y puso fin al latifundio, desarrolló formas muy variadas de cultura y participación popular e intentó sin éxito construir un área social de la economía que sumara a la propiedad pública y a la propiedad de empresas cooperativas o asociadas a los trabajadores. Sus propuestas y la forma en que las fue realizando originaron una fuerte polarización en la sociedad chilena. Y esa polarización condujo finalmente al término de su gobierno y a un golpe de Estado muy brutal el 11 de septiembre de 1973. En México, todos los que fuimos dirigentes del exilio chileno conocimos mucho a Gabriel García Márquez, y él escribió un artículo por esos días de los que siempre hacía recuerdo, diciendo: es difícil que un ciudadano de cualquier país del mundo pueda tener un juicio benévolo de una dictadura que toma el poder bombardeando un símbolo nacional como era el Palacio de Gobierno, prendiéndolo en llamas y acabando con la vida en ese proceso del presidente republicana y democráticamente elegido. El golpe de Estado de 1973 inauguró un ciclo largo. Los chilenos, que no habían conocido un golpe militar en toda su historia, pensaron que iba a ser un proceso corto y que la transición llevaría nuevamente a elecciones. Pero la dictadura de Pinochet tuvo tres rasgos que hay que tener en cuenta para ver el significado del plebiscito de 1988. Primero, fue una dictadura con una fuerte centralización política. Correspondía esta dictadura a los llamados modelos de dictadura de seguridad nacional, o sea, se inscribía plenamente en el campo de la Guerra Fría, con su lógica de la guerra interna, el enemigo interno y el conflicto de civilizaciones entre el comunismo y la sociedad occidental y cristiana. En esa perspectiva, sin embargo, hizo ajustes que son los que permiten entender cuál fue la perspectiva y el significado del régimen militar chileno. Primero, nunca se dividió el poder y este se mantuvo solo en las manos de su conductor, el general Augusto Pinochet. En Argentina, en Brasil, colectivos de generales y almirantes elegían cada 4 o 5 años un jefe de Estado, un presidente, que se iba de la función militar y ejercía esta administración hasta que se reemplazaba por otro igualmente elegido. Pinochet manejó con mano de hierro los 17 años y medio de su gobierno y nunca concedió ni cuotas ni participación en el poder. Sus conflictos tuvieron que ver con esa decisión, frente a otros organizadores del mismo proceso de septiembre del 73. Segundo, fue una dictadura que tuvo constitución política. Las dictaduras no tienen constituciones, son discrecionales, hacen un uso instrumental del derecho. Pinochet nombró un mes después de llegar al poder un grupo de constituyentes que mantuvieron 525 sesiones y que hasta junio de 1980 se demoraron en elaborar una muy hermética y bien concebida constitución para darle sobrevivencia a su régimen político. Y tercero, fue un régimen refundacional. Los militares en Chile no administraron el poder ni se ajustaron al orden establecido, sino que creyeron que tenían que hacer un conjunto de revoluciones que corresponden a lo que los americanos denominan el pensamiento neoconservador. Mínima intervención del Estado, asignación universal de las decisiones en el mercado y un juego en que el individualismo y la meritocracia, en el lenguaje de los autores de este modelo, reemplazan a la solidaridad o a la iniciativa social y al papel de lo público y del Estado. En definitiva, esto anduvo relativamente bien
en los primeros años, con altibajos, pero tuvo un momento de crisis, de precolapso, que tuvo lugar con ocasión de la gran crisis latinoamericana de la deuda externa originada en México en 1982. Ese mismo año en que México fue el epicentro, Chile fue el país más dañado en términos de la crisis, cayendo un 14,5% de su Producto Interno Bruto y provocando una desocupación abierta cercana al 30% de la población económicamente activa. De este modo, la protesta, que estaba disminuida o silenciosa, en las condiciones económicas de la crisis explota, y Chile tiene lo que se llaman las protestas nacionales. Cada 11 de cada mes, aniversario del golpe, la gente salía a las calles, los estudiantes desfilaban, los obreros hacían paralizaciones simbólicas y en las casas se tocaban las cacerolas, provocando un estrépito impresionante que luego ha tenido eco en muchas otras sociedades del mundo. Sin embargo, eso no hizo caer a Pinochet. Con un buen manejo político dividió a la oposición y sobrepasó las crisis de las protestas nacionales. Entonces la Iglesia Católica, que estaba preocupada por la estabilidad del país, buscó un grupo de dirigentes que consideró representativo y formó un foro que se llamó el Acuerdo Nacional, para elaborar un programa de transición que calmara, diera seguridad al país y que quitara el carácter catastrófico de un posible final del régimen militar derivado del resultado de las calles. Me tocó participar en ese esfuerzo y Pinochet pude apreciar cómo también dividió rápidamente las fuerzas que habían apoyado ese documento, ese programa, que luego sirvió de inspiración al programa de la transición iniciada con Elwin, y de una manera muy notoria el Acuerdo Nacional de 1985, ya a mediados de 1986, había perdido fuerza. Los líderes políticos, previendo este debilitamiento, intentaron un tercer mecanismo, la Asamblea de la Civilidad, una coalición de 600 líderes sociales. Fuera los dirigentes políticos, y entran en el escenario los dirigentes sociales, planteando la necesidad del cambio de régimen en el país. Esta tercera alternativa también fue frustrada cuando fueron detenidos y enviados a lugares remotos de detención sus 15 principales dirigentes. Entonces, lo que yo quiero decir, Arturo Valenzuela va a profundizar en el proceso mismo del plebiscito, es que hacia 1987 se acercaba una situación prevista en los artículos transitorios de la Constitución del general Pinochet. Él tenía un mandato de 8 años y en octubre de 1988 su destino tenía que ser resuelto en un plebiscito uninominal a propuesta de los comandantes en jefe de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, en ese cuadro, agotadas alternativas sociales, protesta nacional, acuerdo nacional, asamblea de la civilidad, el dilema ético de quienes éramos opositores era: ¿entramos o no a un mecanismo previsto por el régimen militar autoritario, con el riesgo de que eso sea una trampa y tengamos que responder por el error histórico de haber aceptado un mecanismo inapropiado? ¿O buscamos entrar en él para cambiarle su naturaleza de un momento ritual, de la prolongación de un dictador en el poder, y lo convertimos en un auténtico acto de decisión de los chilenos? Y tuvimos que tomar, porque no teníamos otra alternativa, esta segunda opción. Y el Comando Nacional por el No, en el que a mí me tocó trabajar, junto al presidente Patricio Aylwin, al que fuera después candidato presidencial y presidente del Senado, Andrés Saldívar, al presidente de Chile, Ricardo Lagos, a un dirigente del Partido Comunista llamado Tomás Hirsch, y al primer canciller de la democracia, el doctor Enrique Silva Sima. Fue un comando en el cual nuestra tarea fue convertir en un proceso distinto esto que parecía un mero acto, insisto, ritual de prolongación del régimen autoritario. ¿Qué tuvimos que hacer? Cosas bastante complejas. Primero, tuvimos que enfrentar el miedo a los chilenos, porque mucha gente quería un cambio
de régimen, pero no tenía la seguridad de que este fuera pacífico. Y por lo tanto recelaban tanto de la violencia del poder organizado como de la falta de control de quienes pudieran sustituirlo, y el miedo ocupó un ancho espacio en el imaginario político chileno durante 1988. Segundo, teníamos que recrear los registros electorales que habían sido destruidos, quemados, poco después del golpe de Estado. Y por tanto teníamos que decirle a nuestra gente que era opositora y conocía las reiteradas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, que tenía que ir con un oficial del régimen, presentar su documentación para inscribirse en los registros electorales y poder participar en el plebiscito. Tercero, teníamos que organizar una propaganda que fuera capaz de hacerse cargo de estos sentimientos ambivalentes de la gente que quería la democracia, pero no estaba segura de que los caminos fueran suficientemente seguros. Cuarto, tuvimos que establecer un apoyo internacional para fiscalizar con muchas misiones observadoras importantes y creíbles este proceso electoral que concluyó el 5 de octubre. En nuestros cálculos, si el registro electoral no pasaba de los 6 millones de personas, la capacidad de ganarlo por parte del régimen militar era segura. Celebramos como parte de nuestro primer éxito cuando el 6 de junio logramos superar esas cifras. Y finalmente cuando 7,5 millones de chilenos, y hasta un poco más, se inscribieron para participar en el referéndum, que tuvo una altísima cuota de participación y asistencia electoral. Finalmente ganamos el referéndum del 5 de mayo por 1 millón de votos, una cifra que no dejaba margen de discusión, y como dijo muy bien uno de los dirigentes de nuestro Comando Nacional, lo hicimos solamente con un lápiz y un papel. Entonces, en definitiva, el interés que como recapitulación deja la experiencia del plebiscito chileno es la de que un grupo de personas que trabajan por valores democráticos, en defensa de los derechos humanos y por la reconstitución de una sociedad democrática, puede tener éxito aunque su capacidad material sea enormemente disímil de la que el régimen con el que quiere luchar, a condición de que encuentre un escenario apropiado, pueda construir una mayoría nacional activa y pueda dar las señales a esa sociedad de que lo que viene es razonable, seguro y recoge las mejores tradiciones del país. De un país que había conocido la democracia tempranamente, la había practicado en sus más variadas formas y en último término veía en ella parte de su ser nacional. Esa es la experiencia que ustedes van a ver, los que asistan esta noche a presenciar la película No, y eso es lo que como recuerdo puedo transmitir esta noche, habiendo sido, por fortuna, una persona a la que le tocó participar en ese proceso. Muchas gracias. Thank you so much for that so interesting partial lecture, Luis. And now, and I don't want to interrupt this dialogue too much, but I think it's necessary to introduce just a little bit of the profile of Dr. Samuel Valenzuela. Dr. Samuel Valenzuela is an expert in Chilean studies. He is visiting DePaul tonight from Notre Dame University, and he has been working in very important research about democratic transitions, consolidations, political parties, and theories of development in Latin America. His most recent publications pertain to 3 different areas, and most of them are relationships between transitions to democracy and the legacy of human rights violations. And I think with this very brief, yet not so fair introduction, I want to ask Dr. Valenzuela to come here to the podium, and all of you please give a round of applause to him. Well, this is a hard act to follow.
I've been told to react to what Ambassador Mayra said, add something interesting, and speak only 10 minutes. The key point, though, here is that dictatorships are not defeated normally with a plebiscite. Right? Here you have the image of this brutal dictator whose image went around the world with these dark glasses with a somber and very negative picture of himself. The image of the human right violator, the one arrested in London, the one who was creating the object of the creation of much of human rights legislation internationally, then this dictator passing over the presidential sash to an elected successor. That is indeed extraordinary. And so the question is, why did this happen? Why did the no win? Why did the dictator leave office in this manner? Well, the most important thing to remember in this case is that there are legacies from one regime to the next, right? And we always focus on the legacies of authoritarian regimes, on democracies. We don't focus so much on the legacies of democracies on dictatorships. Paradoxically, one of these legacies of democracy on dictatorship is that if you have a stable democracy for very, very long, and in Chile we can go back to the early 19th century with regular elections and changes of government in a parliament that was always in session ever since 1824. When you have that scenario, then there is no tradition of military coups. So, as Ambassador Mayra said, it's totally different from Argentina, where they're making military coups all the time, right? And so suddenly, when there is a military coup, the guy who's the commander-in-chief of the army has a vertically integrated army, a command over it, and then can become the quote-unquote president of the republic, and nobody says anything, right? There's no way in which the officers are going to organize a military coup against this guy. This is a legacy of democracy. Paradoxically, it leads to a very long regime. This is a longer regime than that of Hitler. It's 16 and a half years. So anyway, the question then is, why did this dictator then get removed from office? Legacy of democracy. The legacy of democracy also means that he feels that he needs to be president of the republic. And in order to be president of the republic, he has to have a constitution. And so therefore he tries to organize this constitution. The people who write it, he doesn't agree with all the time. He says, no, write it again, until they produce this document that he sort of likes. But then over a weekend, he adds all these transitory articles. And in one of them, he said to one of his advisors, I want this constitution to say in the transitory article that Mr. Pinochet is elected president of the republic for a 16-year period. The advisor said, hey, wait a minute, you can't do that. You only have to elect yourself for a shorter term. Nobody has a 16-year term. So put it at 8 and then have a plebiscite. And of course, you won plebiscites before. So what's the big deal? You win another one and you get another 8 years. But he wanted to be president of the republic. And so that's why he had to have this constitution naming him president of the republic. Okay, so it goes into the letter of the law. He governs like he wants after the constitution is written, established. And then the time comes for this end of the 8 years. Now, the previous plebiscites that he had done had all been totally fraudulent, right? And with transparent pieces of paper, so people who would go to vote, would vote, but you could see on the other side of the paper how they had voted. Now, this is a regime that had repressed people right and left for years and years and years. And so people did have a great deal of fear. And so you don't necessarily get people to go out and vote in a plebiscite when they think that people are controlling how you vote, how you are going to vote, and therefore you can open yourself up to another act of repression. And so it isn't clear that this plebiscite is going to be both free, fair, and that people are going to vote for it. Now, paradoxically,
the Constitution also created a constitutional tribunal. The Constitutional Tribunal said, Mr. Pinochet, when you do this plebiscite, you have to return to all of the norms of a normal democratic election, because it refers to the period in which Chile is going to have a democracy, according to your own constitution. And that was a big surprise to him. He thought that he could, just concoct the figures and have this rapid plebiscite with these transparent little ballots and, do the same thing he had done before twice. And so that was a huge surprise. And then Ambassador Barnes, American Ambassador Barnes, instructed by Reagan, no, let's make sure that there's a transition to democracy in Chile. And Ambassador Barnes told the Pinochet and others, no, this has to be a credible plebiscite. We will support the result, but the result has to be free and fair. So that was the institutional setting for the plebiscite. But would people vote the way they wanted in it? Now, if you add up the votes from historic elections in Chile, the right did not have a majority. And so following that logic, and normally countries recreate the political divisions that they have from before, and the votes are once again recreated more or less in the same proportions as they were before. That's what happened in Spain. It's a constant. And so you could predict more or less that he would lose the plebiscite. But would it indeed be the case? Would people register to vote? Would people then cast their votes as they wanted without fear? That wasn't clear at all. And that's what the No campaign had to do. The parties, now, it's an advantage, it's a redemocratization. The parties are there, the leadership is there. It's not a jump into the dark if you vote no. And so the parties were there, and they organized the No campaign in order to have people vote freely without fear. That's why the theme of the No campaign was happiness is coming. Chile, happiness is coming. And that is the jingle. And everybody expected, all the politicians and everybody in the regime as well, expected the No campaign to focus on the military coup, the awful repression, the conflicts, the misery that the Pinochet dictatorship created during the dark depression of the early 80s. But no, Eugenio Tironi, the fellow who organized this campaign and whose role is that taken by the protagonist in the film, is a sociologist. He organized focus groups. He's also very politically savvy. So it's not true, as the film shows, that this is somebody who comes from an ad agency. No, he is a sociologist. He organized these focus groups. And through these focus groups, which he conducted systematically, he realized that people don't want conflict. They don't want to return to anything. And so anything that smacks of conflict. And so they would prefer to have, in effect, a Pinochet that establishes this kind of terror but order, than to return to the days in which people are struggling, fighting in the streets and throwing stones at each other and so on, footage for which there was plenty from the Allende years. Now, so he concluded, no, we have to have a jingle, which is what I said, happiness is coming. And then we have to organize everything so that it presents a subliminal message of peace, tranquility. And the jingle was very important. Repetition in the subliminal message is extremely important. You go after it, you repeat it, you repeat it. So every single segment of the No campaign had this jingle and had people that were voting for the No happily. And the song says it. Vamos a votar que no. No, no. And so you have these happy people voting no. And then there are elements in the film, in the No campaign, for instance, you see an image of Pinochet, like dressed with his military uniform, and then the faces tried, somebody like him, he fit the image in a civilian suit. He also had a pearl tie snap, which is not shown in the film. But the idea was, is it this one or is it that one? In other words, this
reminds subliminally Chileans that they have a democratic past, that their governments have always been formed by civilians and not by this dictator. And if we elect him as president, that is, if we reconduce him through this plebiscite, is it going to be the dictator or is it going to be this other character? And so the message was all on hope, on the future, on happiness. And that is what won the day. And so I'll leave it here because if I talk too much, then you won't have a chance to say much of anything or ask questions before you see the film. Voy a repetir la pregunta para que escuchen todos en el auditorio y la pregunta es que qué recomendaciones podrían dar a la gente de Venezuela en estos momentos. ¿Contestamos de una vez? Sí. Bueno, yo diría que la primera cosa que hay que entender en la lucha por cualquier cambio político es que cada sociedad es distinta y los procedimientos no se copian ni se pueden imitar. Nosotros resolvimos nuestro problema porque creamos una fórmula que era completamente distinta de todas las que se habían aplicado anteriormente. Y porque apoyamos un camino enteramente alejado de la violencia y del lado de la paz, usando un mecanismo institucional que se nos era ofrecido. Si uno tuviera que buscar un símil en el sistema venezolano, es difícil encontrarlo hoy, pero es posible imaginar la aplicación del mecanismo de recall o cancelación anticipada del mandato que su constitución prevé ejercer a contar el cumplimiento de la mitad de la gestión del actual mandatario. No imagino otra institución que pueda ser asimilable o parecida a la situación chilena. Pero por cierto, por la naturaleza enteramente distinta de los procesos históricos de cada país de América Latina, no estaría en condiciones de ofrecerle ni a Venezuela ni a ningún otro país del mundo que quisiera hacer un cambio social una fórmula inspirada o resultante de la experiencia muy distinta, muy original que el pueblo chileno tuvo en 1988. Doctor Valenzuela, por favor. Just a footnote to this. One of the advantages of the no format was that this was a plebiscite. And so it made it very easy for the parties who opposed Pinochet to get together because they were all voting no. The problem in Venezuela is that that's not the format. There's a presidential election format, which is a key election, and that means that the different parties have to come together clearly and honestly, have an agreement such that they can confront Maduro, who has a large electorate. Thank you so much. Anybody else there in the audience? Can you please speak very loud? No tenemos un micrófono, ¿eh? Very loud. Okay. In English, we understand from our histories, if we look at Latin America, that the U.S. was engaged with the coup, supported the coup, that Henry Kissinger was directly involved with supporting the coup. To what extent from your experience, was the U.S. engaged with the coup? Did you hear that? Yes, Yeah, we I could hear. perfectly. Thank you. Yes. Bueno, lo que yo diría es algo que se puede resumir muy simplemente. Estados Unidos tuvo una activa participación en la preparación de las condiciones que llevaron al golpe de Estado en Chile, pero tuvo una revisión de esa postura a medida que el tiempo pasó. Algún día tuve oportunidad de un diálogo con el ex secretario de Estado Henry Kissinger en el salón de la Academia Diplomática Matías Romero de México. Y él dijo, en Chile, se le hizo la pregunta, ¿qué pasa en Chile? Y él dijo, en Chile buscamos un cirujano, pero contratamos a un carnicero. Y eso daba cuenta de cómo los acontecimientos, el perfil de la situación chilena no eran del gusto de Estados Unidos. Lo que ocurrió es que además en América Latina empezaron a debilitarse sistemáticamente las dictaduras y empezaron un proceso de transición
que se abrieron primero en Bolivia, después en Argentina y más tarde en Uruguay y en Brasil. A esas alturas, el presidente Reagan, al comienzo del segundo mandato, entendiendo el curso de esta historia, envió a un embajador que fue una pieza clave en impedir la prolongación autoritaria y de alguna manera en ayudar a quienes buscaban abrir caminos democráticos. El embajador Harry Barnes jugó un papel decisivo, porque no tuvo una modalidad de intervención grosera, no buscó introducir la opinión norteamericana como una opinión agresiva, sino que fue dando gestos y testimonios que marcaron claramente a otros militares y a otros civiles cuál era la postura norteamericana. Pongo un solo ejemplo. En una protesta que se hizo bajo la Asamblea de la Civilidad el 16 de julio de 1986, un grupo de oficiales jóvenes detuvieron a dos muchachos, una estudiante y un estudiante universitario, los rociaron con gasolina y le prendieron fuego. El chico murió, la muchacha sobrevivió milagrosamente con el 80% de su cuerpo quemado y quemaduras de tercera clase. El embajador de Estados Unidos, aprovechando que este joven estudiante era hijo de una residente chilena en Washington, participó encabezando el funeral. Ese gesto no era un gesto político directo, pero una señal muy clara al resto de las Fuerzas Armadas y al resto de la opinión conservadora que Estados Unidos no estaba conforme o dispuesto a mantener indefinidamente ese régimen y que aceptaba la tendencia histórica que a esas alturas, 1986, marcaban la vuelta a la democracia en América Latina y el retorno de los militares a los cuarteles. Entonces es muy difícil juzgar en una sola mirada la participación norteamericana. El presidente Nixon recibió 7 días después de la elección chilena al empresario más influyente de Chile, quien en ese tiempo vicepresidente internacional de la Coca-Cola, que le dijo que venía el comunismo a Chile. Y él le dio instrucciones al entonces consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger: hay que hacer chillar la economía chilena. Eso se hizo sistemáticamente. De modo que la responsabilidad en ese y otros campos de Estados Unidos está bien descrita en el informe Church del Senado norteamericano de 1975. No hay que buscar ningún antecedente, hay que leer lo que ahí se investigó exhaustiva y profundamente. Pero al mismo tiempo hay que aprender a leer el cambio de la estrategia norteamericana y una búsqueda mucho más prudente en un momento en que los pueblos de América del Sur especialmente dejaban atrás las dictaduras y volvía la democracia a ser la fórmula principal. Dr. Valenzuela, would you like to elaborate more? Yeah, let me add a few footnotes. Chile got caught up in the Cold War, and it was terribly unfortunate. It had a strong left and a political structure that looked like that of Italy, those of Italy and France at the time. And foremost in Kissinger's mind was the effect of the Chilean events on France and Italy. A breakdown of democracy is done by many people. It's not just a military reaction. There are many participants, there are many people who are to blame for what happened. And part of that blame is also on the left in Allende's government. And the Chilean left has recognized its mistakes, and it made every effort to overcome all of that, and that is which resulted then in this agreement between Christian Democrats and Socialists that has been so instrumental in the peaceful and successful transition to democracy in Chile. So there was a learning curve in that respect. But let's remember that before Allende assumed office, Kissinger had already sent people to sequester, to kidnap the commander-in-chief of the Chilean army, an operation that resulted in his assassination. And so this was not a reaction to anything that Allende did. This was a deliberate intervention in Chile attempting to derail the Allende presidency. The participation of the United States in all of those events was very important. They funded the opposition. They gave money to people who were on strike. People made more money
being on strike against the Allende regime, paid by the CIA, than they were making normally in their monthly salaries. Now, certainly the United States has a very strong participation. It's incredibly difficult to assign percentages of blame and to say how much these different factors played into the final result. However, consider this. Chile is the longest standing democracy anywhere in the world that succumbed to a breakdown. The Weimar democracy in Germany was a very short-lived event. The Spanish Republic was extremely short as well. Italy had no tradition of democracy before the March on Rome in 1922 by Mussolini, and so on. There's no other country in the world that has had such a long-standing democracy that collapsed. And this collapse is in part due to the very strong financial support that the U.S. gave to the opposition forces that were determined from the very beginning to derail the Allende government. The turnabout, the Reagan posture, this is the second footnote, has to do a lot with the Iran-Contra affair that Reagan was then conducting. He could not be in favor of democracy in Nicaragua and therefore justify the reaction against the Sandinista government without being in favor of democracy everywhere in the Western Hemisphere. And this has a lot to do with the instructions that Ambassador Barnes got from Reagan. He was a very high-level career diplomat, and it was in order to retain this consistency. If we're in favor of democracy in Nicaragua, let's also be in favor of democracy in Chile. And so that has a lot to do with the turnaround and the fortunate end to the story. Thank you. Well, this is very important information, and I think we would need to have 3 days here in this room to cover all the points, but time is the worst dictator, even worse than Pinochet. So we have time for one more question only, and I would ask you to be very brief, and because we still have a second part of this event, okay? Anybody here, I'm sorry, anybody here has a microphone? Yeah, so we all can hear. La pregunta se refiere, y lo voy a tomar un poco más internacional. ¿Qué piensan ustedes que Estados Unidos parece que no aprende la lección de esta? Yo soy médico, así que cirujano convertido en carnicero. Pero si uno piensa en Mubarak en Egipto o en Saddam Hussein en Irak, ¿por qué creen ustedes que Estados Unidos persiste en esta conducta, digamos? Siendo Estados Unidos un país esencialmente democrático. Yo llevo hace 20 años en Estados Unidos y quiero mucho a este país. Pero ¿por qué esta continua conducta? Did everybody listen to the question? Contemos dos, claro. I think I will have to translate this in the American way. So, very quickly, very fast. Why do you think that United States is persisting in this kind of interventionist policy in so many other countries in the world? Surgeons that become butchers. And, I'm not going to translate that. So, thank you so much. Can you? Okay. Bueno, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con el supuesto de la pregunta. En mi opinión, la política norteamericana ha cambiado sustancialmente en el paso de la Guerra Fría a la posguerra fría. La desaparición de este enemigo global, que era la Unión Soviética y el comunismo, que originaba lo que Kissinger llamó alguna vez el efecto dominó. No podemos permitir que ningún país, por pequeño que sea, caiga en manos de la influencia de Moscú y adopte el comunismo, porque la pieza siguiente será otro país, y otro más, hasta que el comunismo se haya impuesto en el mundo. Entonces, cada caso nacional de propuesta de cambio social, de transformación revolucionaria o de sesgo de la política exterior en la dirección de Moscú, era vista como un test case, era la expresión que usaba
el Departamento de Estado. Y se cambiaba el instrumental de la normalidad diplomática por formas muy variadas de presión y no pocas veces de intervención militar abierta con ocupación de países como conocimos en el siglo XX en varios lugares de América Latina. Mi impresión es que eso ha desaparecido cuando se evapora el enemigo después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Mi percepción de la política exterior norteamericana es de una política mucho más ocasional en materia de intervención y represión, donde salvo casos extremos como es la reacción posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, se regula mucho el costo de una intervención militar o de una participación abierta. El examen académico hecho en la Escuela de Derecho de la Fletcher School of Law enseña que lo importante no es ocupar un país, cosa que para Estados Unidos es muy fácil, sino poder retirar sus fuerzas de ese país, dejando un orden interno concordante con los propósitos de Estados Unidos. Como eso es muy difícil, se reduce a la intervención externa. Los drones son quizás la mejor expresión de que ya no se quiere ocupar territorialmente ni correr los riesgos de esa ocupación en ningún país. Entonces yo diría, quizás en contraposición a los supuestos de la pregunta, que Estados Unidos interviene directamente cada vez menos, tolera cada vez más desplantes o conductas que no afecten lo esencial de sus intereses, y en relación a América Latina tiene una política cada vez más difuminada, de menos centralidad, salvo lo que hace a las relaciones con los llamados Emerging Powers o Middle Status Power, Brasil y México, que son objeto de un tratamiento especial. En lo demás tenemos relaciones bilaterales, caso a caso, bastante pobres, y Estados Unidos ha limitado mucho sus medios de presión y de intervención desde 1991. Gracias. Dr. Valenzuela, would you like to add a little bit more? Well, the United States is a superpower. Superpowers have interests. They try to be present in different scenarios in the world. And this is not all necessarily evil. There are many situations in which the actions of the United States have been all for the good. Let's remember that the Europeans were completely paralyzed in the post-Yugoslavia wars. And it was finally President Clinton that sent in the forces that stopped the campaigns after the horrific massacre in Srebrenica. Jimmy Carter was the one that began to change relations with Latin America. If you look at the history of Latin American-U.S. relations, there's a lot of negative. But since the days of Jimmy Carter, things have changed for the better in relations between the U.S. and Latin America. And overall, one can find as much good and positive that one can see in U.S. interventions as one can find stories that are very negative. And the U.S. is also, among all the superpowers, the one that has the greatest freedom to criticize actions. We are sitting here talking about the United States without fearing that what we're going to say is going to bring us, any kind of negative consequences. And so there are so many important values that this country has and that should be and are transmitted to the rest of the world. It is sometimes, however, a struggle to remind Americans of these values and to make sure that U.S. policy is consistently on its best foot and on its best values. Thank you so much. I think we have time for one question. And here in the front, you had a question? There. Can you please give the microphone there? Thank you so much. Tengo una pregunta sobre la mentalidad de General Pinochet. ¿Cómo era posible que el general creyó que la gente de Chile, con su tradición de democracia,
van a aceptarle con su líder en el plebiscito. Bueno, mi impresión es que el plebiscito, y lo decía muy bien Samuel, no fue algo que el general buscara como forma de mantenerse en el poder. Fue algo a lo que tuvo que allanarse cuando sus propios partidarios le dijeron que ni la mantención indefinida, ni un periodo tan descomunalmente prolongado como el que aquí se recordaba, 16 años, tenía la menor legitimidad internacional. Entonces, según los elementos que yo he logrado reconstruir con personas que estuvieron cerca del general Pinochet, la garantía que los asesores le dieron es que, aunque el plebiscito no era algo tan bueno como recibir un mandato de 16 años, en 8 años más, y la crisis aún no había venido, la situación del país sería excelente. Las reformas modernizadoras, privatización de la salud y la educación, un nuevo plan laboral, reforma municipal y otras estarían dando sus frutos, y por tanto le dijeron ellos, no hay ninguna duda que usted estará recibiendo un mandato abrumadoramente favorable. Los hechos cambiaron en el interín, entre tanto. Sin embargo, el texto de la Constitución estaba escrito, solemnemente proclamado, y ya no se podía corregir. De modo que hubo una cuenta regresiva que fue llevando al general Pinochet hacia esa definición, y finalmente resultó imposible para él evitar las consecuencias de una consulta que no era así al principio, insisto, sino que fueron las condiciones y el trabajo de los opositores las que fueron cambiando de naturaleza hasta convertirlo en un proceso político en el que realmente estaba en juego el poder, cosa que al comienzo no ocurría. Tengo también información de personas cercanas a Pinochet que dan cuenta de que Pinochet fue desinformado, o más bien no se le presentó la información apropiada de encuestas y otras consultas de opinión a medida que el plebiscito avanzaba. Y el general Pinochet solo supo el resultado profundo de las encuestas 5 días antes de la realización del plebiscito. En 5 días no se organiza un golpe de Estado que a lo mejor podría haberse hecho con 2 o 3 meses de anticipación. Y en ese momento nosotros teníamos ya mucha fuerza, organizada la solidaridad internacional, organizadas 150 misiones de observación del proceso que se distribuían por todo el territorio de Chile, y un grupo de gobiernos o de embajadores, a lo menos, dispuestos a colaborar con el triunfo del no. Y hay una gestión que se hizo con el propio embajador Burns, que aquí ha sido recordado, informándole de que había la probabilidad, no de que hubiera un golpe de Estado ya, pero sí que se desataran actos de violencia durante la elección que fueran usados como fundamento para suspender la elección misma y los recuentos. De eso, el propio embajador de Estados Unidos se encargó de informar, agregando los comentarios correspondientes, y la respuesta que recibió desde Foggy Bottom fue que eso no correspondía al interés de los Estados Unidos, y así se transmitió no solo al general Pinochet, sino, según mis informaciones, también a otros altos oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. A esas alturas ya no era posible hacer maniobras que interrumpieran el resultado natural de una elección que estaba jugada. Y entonces la elección transcurrió por todas estas circunstancias hasta llegar al cómputo definitivo y a la proclamación, después de algunas horas de suspenso, porque en Chile se dio un primer recuento de 100.000 votos, como a las 7 de la tarde. Nosotros teníamos un recuento paralelo, cosa que yo no he señalado. Creamos un sistema para tener, por un sistema de módem, que en ese momento era extraordinariamente avanzado, y con apoyo de varios países de la Comunidad Europea, un sistema de recuento desde cada una de las grandes ciudades, y nos acumulaban hacia 5 destinos distintos de Santiago las copias oficiales de la votación. Acababa de ocurrir la disputada elección de julio de 88 en México, que muchos declararon fue un fraude y donde
Cuauhtémoc Cárdenas habría ganado esa elección presidencial y no Carlos de Salinas. Pero los mexicanos, con toda su tradición, no tenían ningún elemento de prueba. Nosotros construimos 5 juegos de copias fotostáticas de las 22.000 mesas que habían en Chile y estábamos en condiciones, algunas de ellas, de ponerlas en manos de la comunidad internacional. No era tan fácil al final, ante previsiones razonables de una dirección democrática, jugar la carta del golpe o de la fórmula autoritaria. Doctor Valenzuela. Well, I'm glad you asked that question because it permits me to point to the film in its closing moments and to give you a few pointers because the scenes go by very quickly and perhaps they are a bit difficult to understand. As Ambassador Maida was saying, the opposition organized these 5 different computer-driven centers in order to count the votes. The plebiscite had to be done according to all the electoral rules that were to apply in democratic Chile, or recovered democracy in Chile. Now that basically simply meant a return to the way in which people voted in the past. And so every Chilean knew how to vote in the past, that is, those who were old enough to do so, and those who were old enough to do so would tell their sons and daughters the way in which people voted in the past. And that is, you just take a piece of pencil and you cross a line, and you only have to mark once, just cross the line. And so that's what gave the possibility of saying, well, vote no más, no more, because you had the no and then a line and then you put a plus, you make a plus. Anyway, every center, vote reception center had representatives from the opposition. And so these representatives then could send the information of the vote count. The vote count in Chile has always been done by the citizens chosen at random from the electoral registries. And so all of the voting tables are run by ordinary citizens. It's like jury duty. You go and you sit there for a whole day and you receive the votes and then you count them, you, the citizens. And then this information is sent to the place where all these votes are counted. So with money from George Soros, all of this was organized so that the opposition could have a proper vote count. And they studied the way in which Cuauhtémoc Cárdenas lost the election in Mexico, and then they introduced all kinds of safeguards to prevent that happening in Chile. Now, going back to the closing moments of the film, you can see the people there in the computer center counting the votes or adding up the votes. They know that they have a victory. The television is just simply saying, falsely, that the yes is winning. Now, during that period, during that time, it is manifestly clear that Pinochet had instructed his people to cook the numbers. To cook the numbers. And at 9 o'clock, the head of the No campaign, Genaro Arregada, promised that he would not reveal the numbers of the opposition until 9 o'clock. When he saw that the screens, on television screens, were giving false results, he broke his promise and he went on TV and he said, the no is winning by such and such a percentage against the yes. Now, Pinochet then convened the generals for a very emergency meeting. They all came in, and as one of them, General Matei of the Air Force, walks into the building, and you see it in the film because this is a real clip, a journalist yells out a question, General Matei, what are the results? And Matei answered, the results are that the no has won, and ratified then what Genaro Arregada had said. Now this completely eliminated any possibility for Pinochet to cook the numbers.
And by all reports, the meeting that they had with Pinochet, the generals that night, was very acrimonious. Pinochet was mad at Mattei for having said that. And he realized that it became impossible for him to cook the numbers. The army would not stand for it. All of the generals would not stand for it. They had sworn to defend the constitution which Pinochet had produced. And once again, the legacy of democracy on dictatorship. They had sworn to defend the law, and the law was that. And if he lost the plebiscite, that was it, period. And that's what they told him. And so that's why Pinochet finally accepted the result. He had no alternative. Now, the other possibility that was still in the cards was that people would come out into the streets and run all over the place and start throwing stones at department stores or cars, or beating up on the police, and there you would have a scenario in which Pinochet could say, hey, we declare a state of emergency, there's chaos in the country, chaos is coming back to Chile, we have to assert authority so that there will be order. And then he would have said, well, let's forget the plebiscite, this is an emergency, we can't concede the victory of the no. And so everybody in the opposition, all of the members of the opposition parties, the trade unions, the Assembly of Civility, all of the organized forces of Chilean society spread the word. When Pinochet loses, nobody goes to the street. Open your champagne inside your house. Lots of bottles popped that night, but nobody went to the streets. And so the final scene in the movie is actually fiction, where you see these people coming out to festively. The day after. Yeah, but not that night. It gives you the impression that it occurs immediately that night. And it's not true. That night you could hear a fly going by crossing the street. So this is indeed a celebration of democracy. This is a happy ending. I would like to keep these words of Dr. Samuel Valenzuela as closing remarks and conclusions. But this is an invitation to all of you to read more about the history of Latin America, to continue this dialogue, to get closer to a region that is very important for the future of the United States. So this is not an end. This is just a beginning. It's a beginning that I started tonight here in CDM, DePaul University, and we will continue working with you to bring more of Latin America, at least to this space. I want to ask all of you to give a round of applause to our keynote speakers.